Hola y bienvenidos al seminario web de la comunidad del programa de renta de Richmond titulado ¿Cómo entender los desalojos en Richmond? Mi nombre es Mónica Bejarano y soy la analista alta dirección del programa de renta de Richmond y voy a conducir el seminario web de hoy. Esta presentación y la grabación estará disponible en nuestro sitio web en www.richmondrent.org. Para empezar, la ordenanza de urgencia 0221 empezó el 23 de marzo de 2021. El Ayuntamiento de Richmond adoptó la ordenanza de urgencia, o en otras palabras se puede decir la moratoria de desalojos, que establece una moratoria temporal sobre ciertos desalojos de inquilinos residenciales en Richmond durante la emergencia local y 60 días después. Mientras la ordenanza de urgencia esté en vigor, los propietarios tienen prohibido desalojar a los inquilinos en la mayoría de las circunstancias. Por favor, revise la ordenanza en nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. En resumen, según la ordenanza de urgencia, los tres motivos de desalojos permitidos mientras está vigente la ordenanza son una molestia quien supone una amenaza, una amenaza inminente para la salud o la seguridad, el inquilino no ha pagado la renta y o la ley ELES para retirar los inmuebles residenciales del mercado de alquiler. Hay requisitos adicionales tanto bajo la ley del estado de California y la ordenanza de renta de Richmond para cada una de las tres razones anteriores. Para más detalles, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para discutir o hablar con un abogado. La ordenanza de renta tiene dos componentes principales. La primera es el control de la renta y la protección de desalojo. En la siguiente diapositiva se discutirá qué tipos de propiedades están cubiertas bajo cada uno. Y voy a proporcionar más detalles sobre el control de la renta y la causa justa más adelante en la presentación. Primero, el control de la renta significa que los propietarios no pueden cobrar más de su renta máxima permitida, o por sus siglos en inglés es MAR, MAR. El MAR se calcula como la renta básica más los ajustes anuales por inflación. A partir del 30 de diciembre de 2016, los propietarios tuvieron que retroceder las rentas a los niveles de julio de 2015 antes de aplicar las subidas. El MAR puede ajustarse al alza o a la baja a través del proceso de petición, y esto se discutirá más adelante. La segunda parte de la ordenanza es el causa justa para protecciones contra el desalojo. Un propietario debe de tener una de las 8 causas justas para rescindir el contrato de arrendamiento. Estos incluyen falta de pago de la renta, violación del contrato de arrendamiento, molestias, no permitir el acceso, desalojo temporal para realizar reparaciones sustanciales, mudanza del propietario o de un familiar del propietario, salida del mercado de renta o LELs o una tenencia temporal. Pero como recuerdo, ahorita hay una emergencia moratoria en la ciudad de Richmond que solamente permite 3 de los causas justas, que incluyen falta de pago de renta, molestia o para para la salida del mercado de renta o LELs. ¿Cómo se aplica la ordenanza de renta a los distintos tipos de viviendas? Vamos a movernos de derecha a la izquierda. Algunas propiedades están totalmente exentas de la ordenanza de renta, lo que significa que el control de la renta y la causa justa no se aplican. Estos incluyen alquileres de habitaciones en la residencia principal del propietario, donde el propietario y los inquilinos comparten la cocina o el baño, casas unifamiliares ocupadas por el propietario, donde el propietario renta una unidad de vivienda accesoria permitida, y casas de retiro.
Siguiendo a la derecha, algunas propiedades están bajo la protección de desalojo por causa justa, pero no están reguladas por la renta. Estos incluyen las unidades subvencionadas, incluyendo de los sección 8. Las rentas están reguladas por la autoridad de la vivienda, por lo que no está bajo la jurisdicción del programa de renta. Y las propiedades exentas en virtud de la Ley de Vivienda de Renta de Costa-Hawkins del Estado. Costa-Hawkins exime a las propiedades con una sola unidad de vivienda en una sola parcela y la nueva construcción. Estos son propiedades que están construidos después del 1 de febrero de 1995. Las propiedades con una sola unidad de vivienda se refiere a los condominios o las casas unifamiliares donde no hay subdivisión o en la unidad de la ley. Los edificios de varias unidades, como un dúplex, que están construidos antes del 1 de febrero de 1995, están sujetos al control de la renta y a la protección contra el desalojo. Esto lo llamamos las propiedades que están totalmente cubiertos abajo de la ordenanza de renta. Ahora vamos a seguir a discutir más del cumplimiento de los requisitos de causa justa para desalojo. La primera tema es causa justa para el desalojo, los requisitos de notificación de desalojo y el proceso de desalojo. El propietario necesita una causa justa para desalojar. Total, hay 8 causas justas. La finalización del contrato de arrendamiento y la venta de la propiedad no son causas justas para desalojo. Los 4 primeros son desalojos por culpa, en lo que el propietario aleja que el inquilino ha hecho algo malo que ha llevado a la terminación del contrato. En todos los casos se debe dar al inquilino la oportunidad de solucionar el problema. Eso es decir, pagar la renta, que se debe corregir una violación del contrato o por una molestia, como definición legal amplia, abarca cosas que afectan a la paz y al disfrute de los inquilinos o los vecinos. Por ejemplo, fiestas ruidosas, vehículos que están abandonados, conflictos con otros vecinos. Estos son ejemplos para una molestia. O otro que incluye eso, no dar acceso. Y esto se está relacionado a una ley estatal, es el Código Civil 1954, donde el propietario tiene derecho a entrar abajo de esta ley. Los 3 segundos son desalojos sin culpa, en los que se aleja que el inquilino no ha hecho nada malo, pero el propietario quiere recuperar la posesión. Dado que se consideran desalojos sin culpa, requieren pagos de reubicación al inquilino, ya sea temporal o permanente. Los importes de reubicación dependen de varios factores, como el tipo de desalojo, la composición del hogar y el tamaño de la unidad de alquiler. La tabla de tarifas de reubicación se puede encontrar en nuestra página web. El terminación temporal para hacer reparaciones sustanciales o necesarias cuando el inquilino no puede estar allí mientras que se hacen las reparaciones. Debe regresar el inquilino después que uno hace construcción o reparaciones a esa unidad. La mudanza del propietario o de un familiar es el propietario o un familiar quiere mudarse a la propiedad. Se aplican ciertas restricciones con respecto a la propiedad, la duración de la residencia del propietario, las protecciones para las personas mayores y las personas con discapacidades o enfermedades terminales. La retirada del mercado de renta a través de la ley estatal ELES es el proceso complejo y muy regulado por la ley estatal que permite al propietario retirar la propiedad del mercado a largo plazo. Esto es diferente a la venta. Nada impide al propietario vender la propiedad y también incluye restricciones y protecciones para ciertos inquilinos. Se recomienda hablar con un abogado si están interesados a proceder con este tipo de causa justa.
El último es un alquiler temporal. Eso es cuando un propietario quiere rentar su residencia principal por menos de un año y planea regresar después. El propietario debe informar al inquilino de que se trata de un arrendamiento temporal antes de que comience el arrendamiento. El propietario debe informar al inquilino de que se trata de un contrato temporal antes de iniciar el arrendamiento y presentar la documentación con el programa de renta. En el caso de las causas justas que tienen que ver con el comportamiento del inquilino, el propietario también debe entregar al inquilino una notificación de advertencia por escrito antes de entregar una notificación de finalización del contrato de arrendamiento. Este aviso le da la oportunidad de subsanar o corregir la infracción en un plazo razonable, al mínimo de 5 días, o de responder al aviso de alguna otra manera. Si el inquilino no cumple la advertencia, el propietario puede pasar al siguiente paso. Esto es rescisión del contrato de arrendamiento. En esta diapositiva puede también ver que nosotros tenemos una plantilla disponible en el enlace que está en el mero bajo de la página. Cualquier notificación de terminación de la tenencia debe ser presentada al programa de renta dentro de los 2 días hábiles siguientes a la notificación al inquilino junto con un formulario de prueba de servicio. Si la rescisión es por incumplimiento del contrato de arrendamiento, por molestias o por no dar acceso, debe incluir también el aviso inicial. La notificación puede presentarse en nuestro portal en línea. Para las propiedades con 5 o menos unidades, los propietarios pueden presentar por correo o en persona. No pueden presentar la notificación de rescisión en el programa de renta. Puede ser una defensa para el inquilino en un procedimiento retencial ilegal. O en otras palabras, se puede usar como una defensa afirmativa en un procedimiento de desalojo. ¿Qué no es una causa justa para desalojar en Richmond? No es causa justa el mero vencimiento de un contrato de renta, especialmente cuando el contrato dice que el inquilino debe mudarse al final del contrato. La venta, transferencia o ejecución de la propiedad. El inquilino está pagando un alquiler inferior al del mercado y el arrendador quiere desalojar al inquilino para reajustar el alquiler. Si el propietario realiza una modificación unilateral de las condiciones del arrendamiento y el inquilino incumple esa condición impuesta unilateralmente. Si el propietario deniega injustificadamente un compañero de piso de sustitución, un por uno de sustitución y luego intenta desalojar por subarriendo o subarriendo. En esta diapositiva incluimos recursos relacionados con el impago de la renta para propietarios y inquilinos. Para ver la página de COVID-19, información relacionada de renta del programa de renta en Richmond, puede visitar el enlace en la primera punto. En la segunda puede ver una hoja informativa del programa de renta de Richmond sobre las leyes locales y estatales relativas a los desalojos y otros asuntos relacionados durante la pandemia de COVID-19. Y lo tenemos disponible también en los dos inglés y en español. En esta diapositiva también incluimos recursos de ayuda para el alquiler. En respuesta de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones económicas, muchas organizaciones locales de Richmond están creando o ampliando programas de ayuda al alquiler para apoyar a las personas y familias afectadas por la pandemia. Para ver la página web de recursos de ayuda al alquiler del programa de renta,
Aquí en esta diapositiva puede ver el enlace donde puede visitar, o también incluimos una lista de organizaciones locales que ofrecen ayuda de renta. En esta diapositiva tenemos un diagrama de flujo del posible proceso judicial por falta de pago de la renta. El programa de renta no se involucra en el proceso judicial, por lo que no lo vamos a revisar, sino que es una referencia. Para más ayuda con los asuntos de la corte, sugerimos obtener asistencia legal, clínica legal gratuita los lunes por la mañana y centro de ayuda de la corte son los jueves. Pero solamente para revisar todo, el inquilino que si no paga la renta, el propietario entrega al inquilino un aviso para que pague la renta o lo abandone. El propietario debe presentar una copia de esa notificación al programa de renta dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrega al inquilino. En no hacerlo es una defensa para una demanda de desalojo. Si el inquilino no paga la renta en el plazo previsto o en la notificación, el propietario puede presentar una demanda de desalojar por falta de pago de renta. Después de ese proceso, hay alternativas en donde se puede proceder en corte, pero después de ese punto, ahí es donde sugerimos que se ponga en contacto con un abogado para que puedan atender más de sus derechos y responsabilidades en este proceso. Desalojos sin culpa, mudanza del propietario y retiro del mercado de renta. El propietario quiere recuperar la posesión de la unidad de renta como residencia principal para el propietario o el cónyuge, hijos, padres o abuelos del propietario. En esta sección se considera propietario a una persona real que tiene al menos el 50% de la propiedad registrada. El desalojo por traslado del propietario no puede producirse si el mismo propietario o un familiar elegido ya vive en una unidad de la propiedad o si ya existe una vacante en la propiedad. En todo momento, un propietario puede solicitar una adaptación razonable si el propietario o un familiar elegido es discapacitado y es necesaria otra unidad para adaptarse a la discapacidad de la persona. Los inquilinos tienen un primer derecho de rechazo al volver si la unidad de renta se vuelve a poner en el mercado. Estos son los requisitos de notificación de la mudanza del propietario. El inquilino debe ser notificado con un aviso de mudanza del propietario. Por lo general, los formularios de mudanza del propietario pueden descargarse de nuestro sitio web. El propietario debe dar al inquilino un aviso de terminación por escrito de al menos 60 días si el arrendamiento lleva más de un año. Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrega de la notificación de terminación de la tenencia del inquilino, el propietario debe presentar una copia de la notificación a la Junta de Rentas con la prueba de entrega completa. Si no lo hace, la notificación de terminación será nula o sin efecto. Los requisitos para la mudanza del propietario: la persona que se mude deberá instalarse en la unidad de renta dentro de los 90 días posteriores a la desocupación del inquilino y deberá ocupar la unidad como residencia principal durante al menos 36 meses consecutivos. Perdón. El propietario debe pagar la mitad del pago de reubicación aplicable dentro de los 3 días hábiles después de que el inquilino haya informado al propietario por escrito cuando el inquilino planea desocupar la unidad. La otra mitad restante debe pagarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a que el inquilino haya desocupado la unidad.
si el propietario o el pariente elegido no ocupa la unidad dentro de los 90 días posteriores a la desocupación del inquilino, el propietario deberá ofrecer la unidad al inquilino que la desocupó y pagar al inquilino todos los gastos razonables en los que haya incurrido para ir y venir de la unidad. Para las propiedades con control de renta, si el inquilino se traslada de nuevo a la propiedad, la renta cobrado debe volver al nivel pagado por el inquilino desplazado y el propietario puede ser elegible para aplicar los aumentos de renta de ajuste general anual aplicables. El propietario debe proporcionar al inquilino los requisitos de notificación adecuados para los aumentos de renta. Para las propiedades sin control de renta, si el inquilino se traslada de nuevo a la propiedad, el propietario puede aplicar aumentos de renta. Los propietarios no están limitados a los aumentos de renta del AGA. El propietario debe proporcionar al inquilino los requisitos de notificación adecuados para los aumentos de renta. Las protecciones para personas mayores o discapacitadas frente a la mudanza del propietario. Un propietario no puede desalojar a través de la mudanza del propietario si el inquilino cumple con los siguientes criterios. Si ha residido en la unidad de renta durante al menos 5 años y tiene al menos 62 años de edad o es discapacitado o el médico que lo atiende certifica que tiene una enfermedad terminal. Un propietario puede desalojar a un inquilino que está protegido si el propietario o un familiar elegido también cumplen con los mismos criterios y no hay otras unidades disponibles. Ahora vamos a discutir la ley ELES o, en otras palabras, el retiro del mercado de renta. La ley ELES es una ley de California, es el Código de Gobierno sección 7060.7 y parte de la ordenanza de renta que proporciona a los propietarios una forma legal de salir del negocio de mercado de renta. La ley ELES fue adoptada por la legislatura de California en 1985 tras la decisión del Tribunal Supremo de California en el caso Nash contra la ciudad de Santa Mónica. Para más información y pasos detallados, visite el enlace en la diapositiva que está presentada. Un resumen general del retiro del mercado de renta para los requisitos de notificación. El inquilino debe recibir una notificación por escrito para retirarse del mercado de renta. El propietario debe dar al inquilino o inquilinos un plazo de no menos de 120 días para que el inquilino o inquilinos desalojen la propiedad si no hay un inquilino calificado que vive en el hogar. El propietario deberá entregar una notificación por escrito a cada inquilino de la propiedad notificando al retiro del mercado de renta. Los inquilinos tendrán derecho a una notificación de 120 días a menos que sean inquilinos calificados. Los inquilinos calificados tienen derecho a una notificación de 1 año si son personas mayores, discapacitadas, si tienen al menos un hijo menor de edad a cargo o si son considerados un hogar de bajos ingresos y han estado residiendo en la unidad durante al menos 1 año antes de la fecha de entrega de la notificación de intención de retiro a la Junta. Si el inquilino calificado desea el derecho de 1 año, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrega de la notificación de retiro al programa de renta, el inquilino calificado debe devolver al propietario una notificación de derecho a un aviso de 1 año. Para las viviendas de renta controlada que se retiran del mercado y se vuelven a rentar después de la retirada, se aplica lo siguiente.
Si la propiedad se ofrece en renta dentro de los dos años siguientes a su retiro del mercado de renta, el propietario deberá ser responsable de los daños reales y punitivos a cualquier inquilino desplazado por la propiedad que se retira, ofrecer de nuevo la vivienda ofrecer de nuevo la vivienda en alquiler al inquilino desplazado solo solo para arrendamientos de renta controlada durante los primeros 5 años después de la retirada de la unidad. Si la propiedad se vuelve a ofrecer en renta, la propiedad se ofrecerá de nuevo al inquilino que la abandona al precio de la renta vigente cuando la propiedad fue retirada del mercado de renta. Si el inquilino vuelve al instalarse en la unidad de renta, podrá aplicarse un aumento de la renta por el ajuste general anual. El caso de los alquileres que no están controladas, el propietario debe ofrecer de nuevo la unidad al inquilino que ha sido desalojado, pero el alquiler que se cobra puede ser del mercado. Si la propiedad es demolida, reconstruida y ofrecida en renta dentro de los 5 años siguientes al retiro del mercado, las unidades recién construidas estarán sujetas al control de renta. Si la propiedad se ofrece en renta dentro de los 10 años de haberse retirado del mercado de renta, el propietario deberá notificar a la junta de renta y ofrecer la unidad de nuevo al inquilino que fue desalojado. Los inquilinos tienen un primer derecho de rechazo a volver si la unidad de arrendamiento se pone de nuevo en el mercado. La ciudad de Richmond ordenanza de reubicación. Los pagos de reubicación temporales son si el propietario debe proporcionar una ayuda temporal para la reubicación cuando el inquilino debe desalojar temporalmente la vivienda para que el propietario pueda llevar a cabo reparaciones importantes o si existe una orden gubernamental de desalojo o si el inquilino es obligado a desalojar debido a las condiciones de salud y seguridad. La notificación del derecho al pago de reubicación temporal debe entregarse junto con la notificación de terminación del arrendamiento. El valor del pago de reubicación se determina mediante una resolución del ayuntamiento. En esta diapositiva, aquí son los pagos de reubicación temporales por el año de 2022. Por ejemplo, en una descripción de los servicios, la cantidad, el plazo. Por un hotel son $168.15 por día y por hogar. Gastos de comida, $33.85 por día y por persona. Lavado de ropa, $1.12 por día y por hogar. Si los inquilinos tienen mascotas, por un gato son $32.73 por día por animal. Igual por un perro, si tienen un perro, son $58.69 por día por animal. También entre esta ordenanza hay pagos de reubicación permanentes. Debe proporcionarse a los inquilinos de cuya tenencia está terminando debido a la mudanza del propietario o la retirada del mercado de renta o bajo unas circunstancias atenuantes debido a la orden gubernamental de desalojo, a las condiciones de salud y seguridad. La notificación del derecho al pago de reubicación debe entregarse junto con la notificación de terminación de la tenencia para la mudanza del propietario y la retirada del mercado de alquiler. En la siguiente diapositiva tenemos las cantidades que están determinadas por el año de 2022. Por la mudanza del propietario hay dos cantidades, hay dos
dos partes importantes en donde uno se debe de enfocar para entender cuánto es el tipo de unidad y la cantidad. El tipo de unidad por una habitación y la cantidad base son $6,084.66. También hay cantidades de hogares de inquilinos calificados. Estos son solamente por los inquilinos que son calificados. Si hay una persona de mayor edad, si hay alguien de menor edad y si están incluidos de menor ingresos o bajo de ingresos para la cantidad de que son calificados. Igual para el retiro del mercado de renta. Por 2 habitaciones, la cantidad base son $16,515.02. Para la cantidad para los inquilinos calificados son $19,000.65. Aquí vamos a proporcionar consejos importantes sobre los desalojos. Un desalojo de autoayuda es cuando un propietario echa a un inquilino, le corta los servicios públicos o toma otras medidas para poner fin al arrendamiento sin acudir a los tribunales. Los desalojos de autoayuda son ilegales en California. El propietario debe proceder con el proceso de retención ilegal, demanda de desalojo y recibir una sentencia del tribunal. Si el inquilino no desaloja, el sheriff puede desalojar con una orden o sentencia en su poder. Hable con un abogado. Esto es muy importante. Los desalojos pueden ser muy técnicos. Se recomienda altamente la posibilidad de hablar con un abogado para entender mejor el proceso y la ley actual y que posiblemente el abogado lo representa en la corte. Aprenda acerca de las responsabilidades del inquilino y del propietario y educarse sobre las leyes de desalojo de California y de Richmond. Los desalojos sin culpa, como la mudanza del propietario y el retiro del mercado de renta, son complicados. Los desalojos sin culpa requieren una notificación especial, pagos de reubicación permanentes y proporcionan derechos especiales al inquilino, como el derecho a volver a mudarse con el alquiler pagado cuando el inquilino desocupó la propiedad y el estatus de protecciones para los inquilinos cualificados a largo plazo. Tome los desalojos con seriedad, muy en serios. Póngase en contacto con el programa de renta de Richmond tan pronto como sea posible si usted recibe amenazas de desalojos, avisos de advertencia, avisos de terminación real o documentos de la corte para la retención ilegal. Si usted es un propietario, póngase en contacto con el programa de renta de Richmond. Si usted está considerando enviar cualquiera de estos avisos o documentos. El proceso de desalojo tiene plazos firmes que, si no se cumplen, pueden llevar al inquilino a ser desalojado. Si se recibe una demanda de retención ilegal, demanda de desalojo, los inquilinos generalmente solo tienen una cierta cantidad de días para responder con una respuesta a la retención ilegal. Si un inquilino no presenta la respuesta a la retención ilegal ante el tribunal dentro del tiempo permitido, el juez puede dictar una sentencia en ausencia contra el inquilino. Un inquilino en buen estado, antes de la protección y de desalojo de causa justa en Richmond, los inquilinos podían ser desalojados sin causa. Los inquilinos deben evitar dar al propietario una causa justa razón para desalojar.
Pues ese es fin a nuestro seminario web. Muchas gracias para escuchar el seminario web de hoy. Si usted que se quiere poner en contacto con el programa de renta, por favor, puede llamarnos a 510-234-7368. También puede enviar un correo electrónico al enlace que está ahí abajo de rent@ci.richmond.ca.us, o si requiere más información sobre el programa de renta o el ayuntamiento de renta, puede visitar nuestro sitio web en www.richmondrent.org. Otra vez, muchas gracias. Me llamo Mónica Bejarano y que tengan buen día. Adiós.